Haz clic ahora y suscríbete. Sumérgete en esta emocionante historia bíblica y fortalece tu fe. Activa la campanita para no perderte ningún video inspirador. No era israelita. La sangre de Abraham no corría por sus venas, ni sus padres habían recorrido el desierto guiados por Moisés. Era hetita de nación, antaño rival del pueblo al que ahora servía. Un extraño entre guerreros, sí, pero no un extraño. Urías pronto aprendió: el hogar no es donde se nace, sino donde se lucha. Y luchó con valentía, fuerte, ágil, leal. Su nombre resonaba entre los soldados del rey David. No era un hombre sencillo, era uno de los hombres valientes de David, la élite en la guerra, avanzaba donde otros temían, blandía su espada incluso exhausto. La guerra era su vida, conocía el entrechocar de las lanzas, el peso del escudo, el olor a sangre y polvo. Pero la guerra no lo endureció del todo. Algo lo distinguía: la admiración no solo por su fuerza, sino por su carácter. En medio de las batallas, un hogar lo esperaba en Jerusalén, su refugio, una casa sencilla donde Betsabé esperaba su regreso. Al recordarla, su corazón se aceleraba, su tacto suave, su mirada silenciosa, su presencia que iluminaba los días de descanso. No importaba cuántas guerras librara, cuántas noches durmiera en el frío del desierto, regresar a ella era su mayor victoria. Pero ahora no podía. El ejército marchaba y Urías con él. El polvo de la batalla se mezclaba con el sudor de los guerreros. El sol caía a plomo sobre la tierra seca y el sonido metálico de las espadas resonaba en el aire pesado de la guerra. Urías estaba allí, luchando con intensidad y convicción. Para él, la guerra era más que un deber, era honor. Mientras muchos añoraban su hogar, Urías permanecía concentrado. Cada batalla ganada era seguridad para sus seres queridos. Jerusalén, su hogar, su esposa, todo protegido por su afilada espada y su determinación. Sus compañeros respetaban su valentía, pero admiraban aún más su lealtad, no solo al rey, sino a todo lo que consideraba sagrado. Urías no priorizaba su propio bienestar. No se dejaba vencer por la fatiga ni por el deseo de descansar. Era un guerrero completo. Así, mientras otros intentaban escapar de la lucha, Urías se mantuvo firme. En la guerra contra los amonitas, el asedio de Rabá se prolongaba. El enemigo resistía, y Joab, comandante del ejército, sabía que necesitaba a sus mejores hombres en el frente. Urías era uno de ellos, un guerrero que no se retiraba, que no temía a la muerte por su causa. Las noches eran largas y frías, y las historias alrededor de la fogata hablaban del regreso a casa. Pero Urías no era un soñador. Sabía que la lucha continuaría. Jerusalén tendría que esperar. El viento soplaba por Jerusalén, trayendo el aroma a pan y especias. La ciudad seguía su curso, pero en una discreta casa cerca del palacio, alguien esperaba. Betsabé conocía su ausencia. Amar a un guerrero era medir el tiempo por las veces que regresaba. Urías se había ido a otra guerra, y ella se quedó, contando las lunas, esperando su regreso. Las noches sin él eran largas, pero su recuerdo era constante, su tacto firme, su mirada segura, las silenciosas promesas de un retorno seguro. Y siempre volvía. No había duda. Urías no solo era un esposo, era un hombre de palabra. Pero esa noche el silencio de la ciudad se rompió con pasos. No los que ella esperaba, no los de Urías con aroma a batalla. Pasos diferentes, pesados, autoritarios. Una llamada del palacio. Un sirviente del rey David la buscaba. El mensaje era claro. El rey quería verla. Su corazón se aceleró. El rey, ¿por qué la llamaría? El tiempo parecía lento mientras caminaba hacia el palacio. Los imponentes muros la observaban en silencio. Dentro David la esperaba. El salón era amplio, iluminado por lámparas parpadeantes. El aroma a madera e incienso flotaba en el aire.
Un pesado silencio llenaba la habitación. En el centro, David la esperaba. Betsabé entró vacilante, con el corazón acelerado y las manos frías. Nunca había estado tan cerca del rey, nunca la habían llamado allí. Intentó comprender la razón, pero la mirada de David era indescifrable, o quizás reveladora. Se levantó lentamente, acercándose. El rey, un hombre conforme al corazón de Dios, se enfrentaba a un deseo prohibido. ¿Quién podría negarle algo al rey de Israel? El silencio duró unos instantes, pero ya se había tomado una decisión. Un deseo en el corazón de David se hizo realidad. Esa noche, todo cambió. El error, pequeño al principio, tomó forma dentro de esos muros dorados. El hombre que derrotó a gigantes, escribió salmos de arrepentimiento y justicia, ahora sucumbía a una batalla interna. Al salir del palacio, el viento nocturno sopló sobre Betsabé, como si intentara borrar las huellas de aquella noche. Pero algunas marcas son indelebles. Pasó el tiempo, y semanas después, una señal inesperada sacó a la luz las consecuencias de aquel encuentro. Betsabé sintió algo diferente en su cuerpo, una demora, una inquietud, un miedo silencioso que se convirtió en certeza. Estaba embarazada. La noticia llegó al palacio como un trueno. Betsabé estaba embarazada. David sintió el impacto como una lanza. Durante semanas, el secreto de aquella noche había permanecido oculto bajo la rutina real. Pero ahora, el deseo momentáneo se hacía realidad, imposible de ignorar. El rey caminaba de un lado a otro con pasos pesados. Si se descubría el embarazo, el honor de Betsabé quedaría arruinado, y también el suyo. Urías, su esposo, estaba en la guerra. Todos sabrían que el niño no era suyo. El nombre de David, su imagen de rey justo y siervo de Dios, quedaría manchada. Necesitaba un plan rápido. Entonces se le ocurrió una idea. Si Urías regresaba a casa y se acostaba con su esposa, todos pensarían que el niño era suyo. El problema estaría resuelto. Sin perder tiempo, David envió un mensaje al campo de batalla. Urías debía regresar a Jerusalén de inmediato. La noticia lo tomaría por sorpresa, pero el soldado obedecería al rey. Así comenzó a tenderse la trampa. En pocos días, Urías regresaría, creyendo que estaba disfrutando de un merecido descanso. Pero David sabía la verdad. Mientras esperaba el regreso del guerrero, su inquietud crecía. Había encontrado una solución, o eso creía. Urías llegó a Jerusalén bajo el sol del mediodía. La llamada del rey había sido inesperada, pero como soldado leal obedeció sin rechistar. Al cruzar las puertas, sintió alivio. Jerusalén era su hogar, donde su esposa lo esperaba. Pero había algo extraño en el aire. Miradas de los sirvientes, susurros interrumpidos, algo inexplicable, pero despertó su instinto guerrero. David lo recibió con una sonrisa y palabras amables. Le preguntó por la guerra, los soldados, Joab. Era una conversación normal, pero Urías sintió algo más. Escuchó con respeto, respondió con precisión y esperó el verdadero motivo de su llamado. Entonces el rey extendió la invitación. «Has luchado con valentía, Urías. Ve a casa esta noche, descansa». El corazón del guerrero dolía. Extrañaba a Betsabé, extrañaba su hogar. Pero ¿cómo podría descansar mientras sus hermanos dormían en la dura tierra, lejos de sus familias? ¿Cómo podría acostarse en su cama mientras el arca de la alianza estaba en el campo de batalla? Y por eso no regresó a casa. Se acostó con los sirvientes del palacio, rechazando el consuelo que le ofrecían. A la mañana siguiente, David se enteró de la negativa y frunció el ceño. Su plan comenzaba a fallar. Pero el rey no se rendiría. Esa noche volvió a llamar a Urías. Su tono era más ligero, casi fraternal. Ofreció un banquete, vino y camaradería. El guerrero se lo merecía. ¿Quién se negaría a descansar después de tantos días de lucha?
Urías aceptó la hospitalidad del rey, pero la bebida estaba caliente y no se dio cuenta de que David esperaba algo más que camaradería. El vino fluyó, y con él la esperanza del rey de que la rigidez del soldado se rompiera. La noche transcurrió. La voz de Urías se volvió más débil, su mirada un poco perdida, pero cuando se levantó, todavía tambaleándose, su sentido del deber permaneció firme. No volvería a casa, no buscaría a su esposa. Se acostó allí mismo, con los sirvientes del rey, rechazando el consuelo que le ofrecían. David apretó los dientes. La situación se estaba descontrolando. Urías no veía la jugada. Su lealtad lo condenaba. El rey paseaba por el palacio, pensando. Si Urías no ocultaba el secreto, debía ocultarse de otra manera. A la mañana siguiente, con serenidad y determinación, David tomó un pergamino y escribió una orden seca y directa. Dobló el papel, lo selló con su anillo real y se lo entregó a Urías, quien partió a la batalla. Sin saber que llevaba su sentencia de muerte, el pergamino estaba seguro, sellado. No lo abrió. No había razón para hacerlo. Las órdenes del rey se cumplen sin cuestionamientos. Cuando llegó, entregó el mensaje a Joab, el comandante. La mirada de Joab recorrió el rostro de David, su rostro impasible. Era un hombre de guerra, pero estas palabras tenían un significado diferente. Pon a Urías en primera línea, en el lugar más mortífero de la batalla, y luego retírate. Urías debía morir. Joab sabía que no era una orden cualquiera, pero algunas órdenes no se cuestionan. Simplemente se cumplen. Y así se hizo. Los guerreros avanzaron contra los amonitas y Urías estaba entre ellos, listo para luchar. Pero esta vez algo fue diferente. Sus compañeros se retiraron en el momento decisivo, dejándolo expuesto. La espada enemiga lo golpeó. Urías se tambaleó, pero no soltó la espada. Resistió. Era un guerrero. Pero ni siquiera el más fuerte puede vencer solo. Su cuerpo cayó al suelo rojo. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora miraban fijamente al cielo. La noticia llegó rápidamente a Jerusalén. Joab envió un mensajero al rey con instrucciones de decir una sola frase si David se enojaba con la estrategia. Urías elitita ha muerto. Y así sucedió. El mensajero llegó al palacio. David escuchó y respiró hondo. Su plan había funcionado. La noticia se extendió por toda Jerusalén. Urías, el fiel guerrero, había muerto. Betsabé recibió la noticia en silencio. Su corazón pareció romperse. El dolor llegó como una ola oscura y lloró como cualquier mujer que pierde a su esposo. Pero había algo diferente en su llanto. Durante días se vistió de negro, de luto. Los vecinos susurraban, los sirvientes miraban con recelo. Pero la vida seguía. Al terminar el luto, llegó una nueva llamada del palacio. David la llevó a su casa, la tomó por esposa y todo pareció encajar. Un rey poderoso consolando a una viuda. Pero los murmullos continuaron. Nadie se atrevió a cuestionar al rey de Israel. Pasó el tiempo.